Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla titulada Sintiendo la Arquitectura. Pues hoy, como les comentaba, tenemos el honor de conversar con un arquitecto que ha marcado la forma en que entendemos y experimentamos los espacios, el arquitecto Luis Longi. Pues Longi no solo diseña edificios, sino que Luis crea experiencias sensoriales a través de la arquitectura. El trabajo de Luis pues involucra emociones, memoria, materiales, entorno, y lleva la arquitectura a un nivel donde se convierte en una vivencia más que en una estructura. Eso es interesantísimo para todos nosotros y es vivir la arquitectura, ¿sí? No solamente sujetarnos a un presupuesto, a un diseño, a un elemento, a un bloque, ¿sí? Sino a un sentimiento. La arquitectura que no se siente, pues se olvida. La arquitectura que no genera emociones, la arquitectura que simplemente pasamos y ni siquiera nos detenemos a verla, pues yo digo que lamentablemente es un hecho arquitectónico perdido, ¿no? Entonces, qué bonito sentir la arquitectura, qué bonito recordarla, qué bonito que esa arquitectura me genere a mí una experiencia y la recomiende y diga, vi un edificio interesantísimo, muy bonito, que me causó algo, que me llenó y que me produjo una experiencia, ¿cierto? Entonces, esta charla pues está dirigida a todos los certificadores y auditores Confort, que como lo hablábamos, pues son profesionales comprometidos con el bienestar en la arquitectura. La conversación de hoy pues nos va a ayudar a reflexionar sobre cómo la arquitectura solo debe verse bien, sino también debe sentirse bien, ¿no? Al final de la charla, estoy segurísimo que esta noche vamos a dormir con un pensamiento diferente. Vamos a decir, nos van a quedar muchas cosas para reflexionar y eso es lo interesante pues, de encontrarnos hoy con Luis. Entonces, pues, así que sin más preámbulos, demos la bienvenida al arquitecto Luis. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Gerson. Muchas gracias. Honrado de estar con un grupo selecto, un grupo que mira lo que no mira el común denominador de la gente, ¿no? Que mira el interior más que el exterior, ¿no? Esa es la diferencia. Y desde que uno sabe que lo que se ve es efímero y lo que no se ve es eterno, ya estamos en el otro campo, en el campo eh, que se ha perdido con el sistema mundial con el sistema mundial económico, social, de salud y todo, ¿no? Entonces, un honor cuando uno puede hablar libremente de decir cómo podemos certificar el alma de las personas. Y es un poco ese el atrevimiento en el que estamos. ¿Cómo podemos saber si una persona, cómo podemos percibir que una persona es buena? ¿Cómo podemos percibir las intenciones de una persona? ¿No? ¿Cómo podemos eh, tatuar el alma de una persona versus tatuar la piel, que es tan popular y tal cosa, ¿no? Entonces, con esa intensidad es con la que se tiene que entender la arquitectura como nosotros la queremos, nosotros la queremos hacer y como nosotros siempre la hemos hecho, ¿no? Y ahora estoy en un momento, como le decía ayer, es un momento bonito de mi vida. Estoy en una situación en la que me he acostumbrado a soñar infinito y a vivir con lo justo y necesario. Vivo con lo justo y necesario y con lo que necesito y con lo que tengo. No tengo que ir corriendo y corriendo buscando pagar, trabajar o pagarle a alguien lo que sea con tal de hacerle sus deseos. No. Pero son casi 50 años de práctica, las que tengo de práctica y de ser profesor y de ser artista y de ser arquitecto. Entonces uno tiene a estas alturas de la vida, uno ha tomado ciertas decisiones. Y un poco voy a compartir eso en cuanto a las decisiones que tomo, por qué los proyectos, cómo se manifiestan en los proyectos, cómo es que estoy graficando, cómo es que estoy documentando lo que siento, que es un poco cómo es que estoy certificando lo que siento, porque para certificar uno tiene que hacer que lo invisible se vuelva visible, que lo intangible se vuelva tangible, ¿no? Ese es el papel que nos toca, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero conocernos a nosotros mismos como profesionales, después conocer el sitio que nos toca intervenir de una manera natural, esa de conversar con el sitio, enamorar al sitio que nos toca intervenir, porque para intervenir en un sitio tenemos que concebir con el sitio. Y para concebir tenemos que amar al sitio. Y si el sitio no nos acepta, no lo podemos amar. Porque si lo intervenimos antes de que nos acepte, es casi como concebir sin amor. Y que es el veneno y la desgracia del mundo actual. Todo el problema del mundo actual es que hay mucha gente en el planeta. El especialista, no es urbanista, es el de Barcelona, se me ha ido el nombre, pero él clasifica tres crisis en el mundo actual, las crisis del mundo, y dice hay primero la crisis demográfica, hay mucha gente en el planeta, la crisis social, hay mucha pobreza extrema en el planeta, pero eso es porque hay mucha gente, y la tercera es la crisis climatológica. Hemos consumido la energía del planeta porque hay mucha gente también. Entonces, en resumen, hay mucha gente. En resumen, toda la crisis del planeta es porque hay mucha gente. ¿Y por qué hay mucha gente? Porque somos irresponsables en traer vida a este mundo, porque la traemos sin amor muchas veces. Y ahí es donde yo hago, cuando hablo de esto, y en ese momento yo pregunto, de los aquí presentes, y me imagino que hay miles, ¿cuántos se sienten bien concebidos y cuántos dudan? Y ahí comienza el tema de quiénes tendrían que haber nacido y quiénes no tendrían que haber nacido. Y solamente estamos hablando de una cosa que es muy hasta reiterante, hasta diría, tan cliché: amor. La falta de amor, la falta de entender Ajá. el mayor regalo que nos ha dado Dios, junto con la libertad. Nos dio el amor, con el amor nos dio la capacidad de crear, de hacernos creadores como Él, como el creador. Y también nos dio la libertad de hacer lo que nos da la gana. Y en hacer lo que nos da la gana, en decidir hacer lo que nos da la gana, hemos cambiado el verdadero significado del amor por otra cosa. Ese es, digamos, el macro de cómo pienso. Y cada vez voy a ir metiéndome al micro dentro de la presentación. Voy a empezar a compartir para, para que entiendan por Como, qué hago lo que hago, por qué hablo lo que hablo, bueno, etcétera. mientras Luis nos pone la presentación, ya ven ustedes lo mucho que hay que explotarle al pensamiento de Luis. Entonces, esta es una noche, la verdad, sensacional. Luis, sé que acabas de sacar un libro que es precisamente Sentir la arquitectura, ¿no? De acuerdo. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo definiría usted ese concepto de sentir la arquitectura? Y también sabemos que su obra refleja pues una conexión importantísima con la percepción sensorial, ¿no? Ujú. ¿Cómo consigue que un espacio arquitectónico genere emociones en sus habitantes, en los A inquilinos? ver, la respuesta es compleja, ¿no es cierto? Lo que pasa, a mí me ha encantado cómo me ha presentado usted, Gerson. Me ha presentado, pues, como, y me fascina saber que eso es lo que piensan de mí. Pero cuando me presentan, yo digo, ¿cómo lo hice? Porque la verdad es que lo hice por instinto, por intuición, porque yo soy un muy mal estudiante, soy un muy mal académico para los estándares del academicismo. Con Me imagino. confesar, como lo he dicho siempre, yo no leo. Y he confesado que no leo a los 54 años, cuando ya había hecho dos maestrías. Se me ha ido la imagen, sé que ustedes me están viendo, pero voy a entrar, ya estoy nuevamente Nosotros estamos viendo su imagen, sí. ya, perfecto. No, sino que a veces cuando no manipulo mi computadora, pum, se cierra la pantalla, sé que me están escuchando y viendo, pero yo no veo, y como que me pierdo. Entonces, el hecho de no haber leído y de ser un alumno diferente y haber ocultado eso en el mundo académico me ha hecho un profesor diferente, me ha hecho una persona diferente, pero con una diferencia respetuosa. No soy un diferente, digamos, que no respeta lo otro, ¿no?
Y ha habido un momento en que ya he podido decir, sí, ok, no leo, y debido a que no leo, o gracias a que no leo, he aprendido otras cosas. Y baso mucho mi formación y mis respuestas en eso, que soy intuitivo más que racional. Y esa es la primera pregunta que yo haría acá, ¿no? Es decir, hacer un análisis propio cada uno de ustedes, y decir, quién es más intuitivo y quién es más racional. ¿Cómo se sabe si uno tiene más intuición que razón? No, unos estamos por el lado intuitivo, que somos los que no analizamos, exploramos, y los que están por el lado de la razón analizan. Entonces, el que analiza a través de los libros está buscando algo, que sabe que va a llegar a algo, está buscando algo que conoce, si no, no analizaría. El explorador está dando vueltas sin saber qué cosa pasa y se encuentra con cosas. Esa es la diferencia. Y la mayoría de seres humanos estamos en el perfecto equilibrio de esos dos extremos. Y yo estoy más por el lado de la intuición, y el intuitivo, el que no ha modificado mucho sus dones naturales, ha conservado tipos de inteligencia, por ejemplo, como la inteligencia auditiva, que es la que te permite aprender a través de la conversación, no a través de los libros. La educación tradicional, la educación tradicional lo que hace es que no olvidemos eso y que más bien nos volvamos culto inteligentes, que aprendamos a través de los libros. Y eso es lo que hacen las academias, las escuelas, ¿no? Entonces, si uno entiende bien esa situación, uno sabe que tiene más capacidad de percibir intuitivamente. Y ahí es donde viene el término percepción emotiva. Yo percibo lo que siento, mientras que el racional le cuesta un poco más de trabajo. Por ejemplo, usted en un grupo de americanos y latinos, norteamericanos y latinoamericanos, usted le dice, vamos a entregar este problema que tenemos a Dios. Los latinoamericanos dijimos, ok, ya se lo entrego. Usted tiene que entregar su problema a Dios y va a vivir feliz. El latinoamericano lo cree y se lo entrega a Dios porque su mamá le dijo desde chico que eso es posible. El norteamericano no, porque es mucho más racional, es educado de otra manera. Y entonces te preguntas, ¿cómo le puedes entregar tus problemas a Dios tan fácilmente? Bueno, porque es Dios y se los entrego. El americano, no, el americano tiene que encontrar la respuesta, tiene que saber la lógica, eso te lleva al otro extremo, que es el de no creer en Dios. Entonces, los tipos muy, muy recontra inteligentes, culto inteligentes, no creen en Dios y son luminarias en el academicismo. Estoy hablando de toda esta suerte en el mundo en el que nos movemos, ¿no es cierto? Esa es la respuesta de cómo percibir los espacios, es saber entender que uno puede percibir con la percepción, con las emociones, percepción emotiva. Uno puede percibir lo que siente. Entonces uno va a un sitio y dice, siento que en este sitio hubo esto, hubo esto. Ah, hace unos días he estado en Atlanta en la casa de mi hija Valeria, que mejor dicho, acaba de comprarse una casita, ella es sola, acaba de comprarse una casita, pues está viviendo, alquilando un sótano de una casa en una zona bonita, y el sótano es grande, es demasiado grande para una persona, y uno entra al sótano y yo comienzo a leer todo lo que ha pasado antes, que ahí ha habido, ahí han arreglado computadoras, ahí era una especie de taller en algún momento, ahí ha habido mucha gente, esta era una cosa, solo de percibir el espacio con emociones. Y después le digo, ¿quieres que te cuente lo que ha pasado acá? Y le cuento y me dice, sí, la mitad de lo que dices es cierto. Y entonces, claro, yo podría decir que leo espacios. Y lo que he Dialoga aprendido, con el espacio. claro. No, no, lo que pasa es que al no poder leer académicamente, he aprendido a leer cultura, por ejemplo. He Ajá. aprendido a leer emociones. Y todos podemos hacer eso. Lo que pasa es que nos han cambiado el chip de niños y nos han puesto de niños naturales y nos han puesto el chip de niños correctos. Y ahora somos correctos o somos respetuosamente incorrectos. Porque de todas maneras el respeto no se puede dejar. O somos irrespetuosos y vamos a la cárcel. Entonces hay que saber bien dónde se ubica uno, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es ¿cómo hago yo justifico todo lo que hago diciendo que soy intuitivo y que gracias a Dios mis padres me permitieron ser intuitivo, no porque fueron conscientes de eso, sino porque no tenían tiempo de corregir los supuestos males que tenía. No leía, confundía los colores, no leía porque era daltónico y porque era también disléxico.
porque tenía el déficit de atención, o tengo, y entonces pues es una cosa de un niño que lo único que buscaba era imaginación. Y entonces, con ese preámbulo voy a decir, por ejemplo, que cómo sé todo eso y cómo voy documentando eso y cómo voy contando esa historia. Digo, de niño, yo nací en Puno, en el lago Titicaca, en el lago que compartimos Perú y Bolivia. Este era lo que veía cuando veía al lado boliviano de niño. Esto es lo que recuerdo. Una especie de océano que era el lago más alto del mundo, el lago navegable más alto del mundo, y las montañas de Bolivia que se veían al otro lado. También me decían, contaban que debajo del lago había esto. Yo no sé si esta foto es de verdad o no, yo creo que es de verdad, porque de niño me lo contaban. Y estoy fascinado de haber encontrado en internet esta foto. Yo no quiero ni siquiera pensar de que no sea verdad. Para mí es verdad. Y después me entero por cosas ya casi increíbles que había un territorio llamado, a millones de años, la Atlántida del Pacífico se llama Lemuria, o más conocida como Mu, y se supone que estaba metida, sumergida en el Océano Pacífico, y se supone que de ahí salieron los incas. Entonces, cuando te cuentan esas historias, y me las cuentan, a mí me la contó alguien que se supone que lee almas, a soul reading. Alguien me regaló una lectura del alma con una mujer tipo de Wyoming, era como una mujer nativa, medio tipo chamán, y me dijo todo eso sin conocerme. Entonces digo, bueno, hay cosas que todo eso es casi como un cuento fantástico, pero que yo lo creo como real, lo siento como real, no lo puedo demostrar, no es científicamente demostrable. Nada es científicamente demostrable cuando entramos al terreno filosófico. Y si no vivimos en el lado filosófico, no vale la pena vivir solamente con pruebas científicas, ¿no? Entonces, yo vivo en lo que es el doctorado, en los doctorados, y no leo. He ido a Harvard a solicitar finalmente que me acepten el doctorado en diseño. Son 3 años más la tesis, será hasta que me muera. Y voy a terminar de doctor en filosofía, en diseño, en Harvard, sin saber leer, sin leer. Ese es el reto y lo estoy haciendo para demostrar al mundo, a la gente, que también los que no leen son útiles. También los que son más útiles todavía porque leen cultura, porque leen, porque imaginan, con la imaginación pueden diseñar, porque diseñar de alguna manera es imaginar con fe, ¿no? Hay este tipo de cosas debajo del lago, pero sabemos ya científicamente que esto sí existe. Esto es lo que hay ya en la parte cuando el lago se ha hundido un poco y esto es lo que se ha encontrado. Y es muy parecido a lo anterior. Son bloques gigantes que no se sabe cómo se han cortado. Es de la cultura Tiwanaku, que es mi cultura, que es donde yo he nacido. Y tengo estos recuerdos de cuando era niño, cuando encontraron esto que se llama la Puerta del Sol, hablaban tanto que se ha encontrado una cosa fantástica, que la cortó un rayo y tal, y veo esto que es lo que mandaba el escribano español, le mandaba al rey diciendo, hemos encontrado esta cosa, y siempre lo exageraban en escala, siempre, por eso los latinoamericanos somos exagerados, siempre exageramos una cosa, era chiquito, miren esos niños, que yo podía ser uno de esos niños, en esta Puerta del Sol que a mí me ha fascinado siempre, desde siempre, por eso la presento, está en mi memoria, pero mira cómo la presentaban como una cosa más grande. Eso es parte de nuestra cultura. Acá recomiendo leer al filósofo peruano Aníbal Quijano, que es el fundador de la filosofía decolonial. Esta filosofía explica el comportamiento de las sociedades colonizadas, como la nuestra, donde se siente mucho más en Lima y en México. En la ciudad de Lima y en la Ciudad de México, porque fueron las más conquistadas, las más controladas por ese proceso, no malo del todo, pero un proceso drástico de colonización, ¿no? Entonces, si yo tengo esto y tengo este Dios que lo tenía siempre y al final es un Cristo, este es el Huiracocha que es un Cristo, solamente que este tiene 5.000 años y nuestro Cristo tiene 2025 años. Entonces uno dice, vino antes, no vino antes, y mi ser, mi sentimiento de católico y de inca
se unen y se vuelven uno solo. Y después veo que hay códigos ancestrales, como estos de acá, y después esos códigos ancestrales los conecto con los códigos modernos, con los códigos QR. Y digo, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Me piden diseñar una escultura para la ciudad de Juliaca, que es donde nacieron mis padres, en Puno, y esta es la escultura que me sale por hacer esta combinación de los códigos ancestrales con los códigos QR, con los códigos modernos, lo global con lo íntimo. Y sale esto, ya está construida, se llama el Portal del Tiempo, este es un abuelo de 100 años con su nieto, recorriendo, esta es la vista desde arriba y cómo la vemos y vemos siempre el... Este es para explicar un proyecto. Es uno de los últimos que he hecho, es una cosa artística. Pero, por supuesto, la explicación de lo que somos va y de lo que sentimos, por qué sentimos lo que sentimos, va desde vengo de acá, este es el lago Titicaca, este podría ser mi padre, esta pareja podría ser mi padre y mi madre. Porque yo de niño me encantaba tejer y la gente no entendía, y mi padre no entendía por qué me gustaba tejer, porque esa es cosa de mujeres. Pero aquí está, los hombres tejían y las mujeres manejaban el bote que llevaba a la isla donde estamos yendo. Esas manos podían ser las manos de mi padre. La faja que ven ustedes acá, esa faja que tiene este personaje, es el mensaje que dan ellos del año que han tenido. Es una especie de códigos, son códigos donde explican que han tenido un buen año agrícola, tal, tal, tal. Y son códigos también, no escritura, no es una escritura, son códigos. Y esos códigos, ahí se ven mejor, se parecen mucho a los planos. Esto y esto yo lo veo estos son planos de Kahn, que ha sido mi maestro en Filadelfia. Y estos son dibujos que nosotros hemos hecho a partir de los textiles. Trabajamos mucho, mi familia y la comunidad de Taquile desde hace mucho tiempo, con los textiles y hemos sacado estas formas que yo las relaciono mucho con esta línea que se encuentra con el infinito, ¿no? La línea que se encuentra con el infinito, el trabajo de Kant, y cuando lo junto con el último trabajo que estoy haciendo intuitivamente, que es esto, el sol que se conecta con la arquitectura y el sol que se conecta con la arquitectura que estamos haciendo ahora, que es esta, que la construye una persona de 62 años con el arquitecto, que soy yo, que lo ayuda de vez en cuando. Solito ha hecho esto y esto es lo último que voy a presentar rápido. Después lo presento de repente con más detalle, pero esto, donde el cerro que es de piedra se va convirtiendo en una especie de huaca, en una especie de edificación inca, pero moderna, y que se relacionan las piedras con los tejidos de fibra de alpaca que hemos trabajado desde hace siquiera 50 años a nivel de familia. Todo esto se junta. Yo no sabía que todo esto se juntaba, que se tenía que juntar, se está juntando ahora. Esto serían las manos de quien yo creía que era mi padre, pero estas son las manos de mi padre. Y le llegaba, mi padre era hombre de banco, lo que le encantaba no era tejer, sino el billete. Le llegaban dólares cada cierto tiempo y lo hacían muy feliz. Y esa es la cara de mi padre. Pero es tan indio como este indio, el primero. Tendría que tener una imagen de él. Simplemente mejor vestido, según nuestros estándares, pero esas manos, las de mi padre, y este es mi padre. Entonces, cuando yo tengo todo este conocimiento, sé quién soy y puedo sentir lo que puedo sentir. Acá yo digo, bueno, ¿quién tiene, cómo hacemos esa memoria? ¿Cómo hacemos esta síntesis? ¿Cómo hacemos este ejercicio de autoevaluación, de conocerse uno mismo y aceptarse uno mismo y de tratar de entender por qué somos como somos? Tengo 71 años y recién entiendo un montón de cosas y a la edad que tengo puedo decir las cosas claramente. Hasta los 54 yo mentía que no leía porque estaba en el mundo académico. Y si bien percibía de otra manera y cuando diseñaba de otra manera, diferente y siempre bien, no podía, siendo profesor universitario, decir que no leía. Yo tenía que recibir todos los libros que me daban y tenía que leerlos a través de alguien, buscaba mis maneras, ¿no? Entonces, con eso es un poco la invitación de decir, primero nos tenemos que conocer nosotros mismos, ¿ah?
Y si te conoces a ti mismo y sabes cómo ser feliz, vas a poder hacer feliz a quien te toca atender, ¿no? Y la definición de arquitectura del bienestar es esa, ¿no? Dar felicidad siendo feliz en el trabajo que quieras, no solo en arquitectura. Resulta que los arquitectos también no somos creadores, somos la siguiente categoría al creador principal, somos fragmentos divinos. Por eso digo, para diseñar tenemos que elevar nuestra condición humana a condición divina también, ¿no? Y entonces, y ahí entran un montón de relaciones como que, bueno, me tocó trabajar como con la comunidad de Taquile hace mucho tiempo, aprendimos a construir con piedra sin mezclas, sin concreto. Trabajamos con la comunidad, les hicimos diseños de habitaciones para que puedan rentar. Esta es una comunidad que ha sido Airbnb hace casi un siglo y que nosotros contribuimos hace unos 20 años con estos diseños y que nos llevó pues a entender una sociedad un tipo de gente, un tipo de sociedad que pertenece a nuestro país y que nosotros tenemos que servir y que tenemos que hacerlos felices. Les hicimos esto y los hicimos felices. Y nosotros fuimos y seguimos siendo muy felices. Esto lo hemos hecho hace 20 años. Algunos años después nos toca un contexto absolutamente diferente. No es una comunidad humilde, esta es la comunidad más pretenciosa del Perú. Es el Club Náutico Poseidón, donde si no tienes una embarcación no puedes tener una casa. Y hay una señora que se llama Verónica que me escribe cuando yo enseñaba en la Universidad de Hawái, me escribe una carta y me dice, no, me escribe un mail y me dice, lo he escuchado en YouTube y me gustaría que me diseñe una casa peruana. Que un peruano le pida a otro peruano que le diseñe una casa peruana en el Perú para que vean cómo no queremos ser auténticos. Que una persona pida, diséñame una casa peruana en el Perú, porque en este sitio nadie quiere ser peruano. Todos quieren que su casa parezca de Grecia, que parezca de Miami, que parezca de algún sitio. Los materiales los traen de otros sitios para pretender que son más. Nos tocó hacer esta casa, que está en este lote de piedra, esculpimos el lote, encontramos un tipo de piedra que nos pareció que podía ser una piedra inca, dijimos, podemos trabajar esto, el ingreso es por arriba, por lo tanto, podía ser así, tenemos que tener concreto, le ponemos concreto y después las escaleras tienen que definir los espacios y ahí tenemos todos los espacios de la casa, todos conectados con la naturaleza. Y el lenguaje que podría ser inca moderno y que se relaciona a los huacos incas, que después, yo me enteré de esto después, yo no tomé esto como referencia por si acaso. Un racional sí haría eso, tomaría como referencia el huaco, maqueta, y lo usaría como referencia. Yo no, yo he hecho el trabajo y después he encontrado la similitud. Ahí están los interiores, lo natural con lo artificial, lo escultural, lo espontáneo. Este es diseño intuitivo, este es diseño sensorial, esto hecho sentir, es diseño que emociona. Yo veo este sitio, a pesar de yo lo he diseñado, ves que voy, me encuentro, como me encuentro incluso alguna vez que estaba triste y fui a la casa y la casa me habló. Y ahí es cuando uno dice, la casa me habló y me dijo, ¿por qué estás triste? Le dije, no me dejan hacer todo lo que quisiera hacerte casa. No me dejan hacerte todo lo que quisiera hacerte casa. No me dejan amarte como yo quisiera amarte casa. Quieren que te pinte toda de blanco y yo quiero que estés de este color. Y me dice, pero ya que tanto pretendes, si ya estás en mí. Y cuando me dice eso la casa, yo veo que ahí hay una cara, ojo, el otro ojo, la nariz prominente como la mía y mi boca. Y si veo esto, acá incluso le estoy dando un besito como aceptando. Y ese rato es que que me comuniqué con la casa, nada me separó de la casa y de ahí ya siguió lo natural y artificial y cómo es la casa y cómo es la parte, cómo se llega a la sala comedor, con toda esta obra escultórica bien equilibrada, con la baranda que nos pidieron que también tiene que ser artística y con los elementos de la escalera, todos artísticos, donde todo es natural, donde entra el aire, hay las condiciones de sostenibilidad y todas estas cosas que las sabemos, y siempre el natural y el artificial respetándose y jugando este diálogo amoroso que tiene que haber,
la parte del bar, cómo se junta con el counter de la cocina con el comedor con esta vista hacia arriba, que se ve estas proporciones. Entonces uno dice que magnífico, magnífico. eh, eh, es una cosa que cuando yo la veo digo, pucha, sí, pues este arquitecto es bueno. Y resulta que soy yo el arquitecto y después no sé cómo salió. Salió por el apasionamiento que uno le puso. Luego hacemos cosas como esta, que le regalamos la mesa de comedor a nuestros clientes para que no pongan una mesa que no caiga a la casa, para que la casa esté feliz, ¿no? Y eso es igual, o sea, para que el cliente esté feliz, la casa esté feliz y el arquitecto esté feliz, nosotros ponemos la mesa. Ponemos la mesa con el positivo y el negativo, con el macho y la hembra, lo que quieran. Después el top de vidrio, el macho que penetra al top y el top que se une con la piscina y con el mar. De esa manera metemos el mar dentro de la casa y ahí tenemos la mesa, las escaleras, la triple altura, las barandas, todo junto en algo que podía ser too much o too spicy, como dicen los gringos, muy sazonado, pero está exactamente equilibrado porque sentimos, más o menos vamos sintiendo lo que hacemos en ese diálogo con la casa, ¿no? Y este es el dormitorio principal. Si ven esta ventanita de acá que es para ver desde la cabecera de la cama, es esta ventanita de acá. Entonces la cabecera como que vuela. Y esta volumetría es resultado de codificar la roca natural. Y ese es un tema que hemos hecho en quinto ciclo en la universidad donde enseño en Lima, en la UPC, donde les enseñamos a observar naturaleza. Entonces, ¿cómo observa un intuitivo? ¿Cómo observa un racional? Observar naturaleza, codificar, encontrarle códigos, codificar, decodificar, representar, o sea, hacer planos de todo eso, construir y después habitar. Y esto es lo que sale, ¿no? Estos códigos, esto es el lenguaje peruano que querían, esta es la piscina que querían, sale esto. Y cuando ya tenemos esta foto, la mandamos a las publicaciones. Esta sale en una revista francesa como Inca Moderno. Y ahí es donde digo, la logré, porque Verónica pidió una casa peruana para el Perú. Y claro que tuve problemas. Me llamaron para decir qué cosa estaba haciendo. Estaba rompiendo las reglas de la playa y que está fuera de contexto. Y yo le dije, me han pedido hacer una casa peruana, el cliente es peruano, yo soy peruano y usted también es peruano y me está hablando de fuera de contexto. ¿Qué quiere que haga? Que traiga una casa como la del frente que parece traída de Miami y la otra que parece traída de otro contexto, ¿no? Entonces, esas cosas ayudan, y ahí está la fachada, y acá está un dibujo de cómo hacían los incas sus casas, sus intervenciones en pendiente. Esto me podría si yo fuese racional, esto podría haberme servido de referente, y yo podía haber empezado a trabajar con esto, pero esto lo encontré después que hice la casa y dije, mira, me salió igual como lo hacían ellos, y es porque soy intuitivo. Evidentemente no solo soy intuitivo, sino he sido formado por arquitectos importantes. O sea, yo he sido discípulo de Doshi, que ha sido Pritzker, ya falleció, trabajaba en India con él y he sido respetuosísimo de lo que me decían, he percibido mucho lo que ellos querían de nosotros. En el caso de Doshi, que era que es el Pritzker hindú, él lo que quería que nosotros sintamos la arquitectura. Antes de empezar a trabajar, nos invitó a su casa para meditar con él 2 noches seguidas. Una vez que él sintió que nosotros ya podíamos entender cómo era, recién nos dijo que vayamos a la oficina a estudiar los proyectos de vivienda que había hecho con Luis Kahn y con Le Corbusier. Con esa base aprendimos a hacer cosas. Por eso puedo hacerlo y puedo percibir y puedo. Entonces es una mezcla de aprender tradicionalmente y también usar lo que tenemos como instinto. Esa sería la conclusión, ¿no? Y bueno, y esto tiene la misma connotación. ¿Quién reconoce esto? Esto me fascinó desde muy niño, la tumba de Tutankamón. Se hablaba de la tumba de Tutankamón en los años 60 como que la descubrieron y quien ingrese en esa tumba y quien profane esa tumba iba a tener pues los castigos mayores y se hablaban historias. Yo era niño y me fascinaba. Y resulta que esto lo encontré después de haber hecho esto. Esta es la casa enterrada que hice porque me pareció que tendría que hacerla enterrada. Y ahora puedo decir yo podría decir que mi concepto es basado en este referente, pero no es. El concepto, yo le llamo concepto tardío, porque lo he encontrado después de que hice la obra.
Esto lo he encontrado después de ver esto, he dicho, oye, ¿no será que esto ha influenciado en mi memoria en mi memoria intuitiva? Y sí, puedo decir que eso ha sido, o también podría decir que esta lomita delgadita la quise tanto, la caminé tanto, la acaricié tanto, que finalmente me aceptó como arquitecto. Y una vez que el sitio me aceptó, la loma me aceptó como arquitecto, los dos concebimos arquitectura. Yo la embaracé y ahí está embarazada. Y congelé el proceso de alumbramiento. Solo sale la cabeza, que es ese volumen de vidrio. Y ese es un concepto posterior, un concepto tardío. Porque las veces que he presentado esta casa en Bogotá, todas las veces que he presentado Gerson, jamás he dicho ese concepto. Yo lo presentaba de otra manera. Lo que pasa es que uno va descubriendo de dónde salen las ideas, ¿no? Eso es uno de los conceptos tardíos. Otro podría ser este, que parece que hubiese enterrado fragmentos de un palacio inca que visitaba mucho en esa época, que es este palacio inca. Parece que hubiese enterrado fragmentos de este palacio inca en este terreno. Y los fragmentos son, este es el palacio inca, es una maravilla. Estos son los espacios interiores. Y en esa época también hacía escenografías. Entonces, visitaba el Palacio Inca, hacía escenografías, visitaba el Palacio Inca, hacía escenografías, y con toda esa dosis de emoción que tenía cuando diseñaba esta casa, no quedaba otra que salga esto que se fue construyendo como que hubiese enterrado fragmentos de ese Palacio Inca, y que se convierte en esto, y que esto es la casa, y esto es el Palacio Inca. Y esta ya es la parte paisajista y cómo se ve de lejos, y etcétera, ¿no? Esta casa que es casi un símbolo en nuestra oficina. Y cómo se ve desde arriba. Y quiero que vean en el lado izquierdo, derecho, hay una casita. Acá hay una casita que es la casita del guardián, que es una casita que ahora sirve de símbolo porque es la que está liderando la última construcción que estoy haciendo, que es la construcción de fin de vida. No quiero hacer más que esta. Y esta la está construyendo una persona de 62 años, solito. Y me ha jurado, y nos hemos jurado, que ambos morimos haciendo esta obra, hasta donde lleguemos. Yo le llevo casi 10 años, pero yo no trabajo tan duro como él, yo simplemente lo ayudo. Y dibujo y hago cosas, ¿no? Entonces, esta que es la casita del guardián, que ya le hemos forrado de piedra, muro, en la arquitectura sostenible, en la arquitectura sensible, no puedes botar nada de lo que ya se construyó. Si alguien construyó eso es porque alguien ubicó bien ese sitio, y lo que eso ahí ha dormido yo le llamo el ayudante, porque siempre fue este Félix, que es el que está trabajando esto, la última rueda del coche, el último. Nunca se podía ir porque nadie lo contrataba, porque es cojo, además de viejo, cojo, viejo, y está haciendo solo esto, ¿no? Ya, entonces, hemos hecho la casa Pachacamá, que es esta que les he presentado. Después viene la casa Chulpas, que es la siguiente casa, que es donde yo vivo, y parece un palacio inca. Y créanme que tiene un solo dormitorio, parece más grande de lo que es. Créanme que sí, me siento bien cuando dicen que soy el último inca, pero créanme que no tengo un montón de plata, que vivo con lo justo y necesario, que me cuesta mucho trabajo mantener eso, y que ahora les he hablado a mis hijas que esta no es una herencia, esta es una responsabilidad. Que cuando yo muera, esta es una responsabilidad que la tiene que seguir alguien. La voy a conectar con Harvard también, pero y este grupo de tres casas y esta cosa que estamos haciendo acá se está convirtiendo en el Taliesin peruano, el Taliesin de Frank Lloyd Wright, el Taliesin peruano. Y el cuarto del guardián que les presenté es este, ya está forrado en piedra, es este de acá. Esta es la casa Pachacamán y esto es un poco lo que se va a continuar. Ahí está cómo vamos trabajando la piedra, el cerro de piedra que se convierte con la mano de este señor, el único trabajador. Miren, la escalera no la compramos, él la hace. Le pone, él hace, él arma su andamio, que es un andamio que tenemos hace 20 años, y él solito saca la piedra del cerro, la pone, etcétera. Y lo comparo yo con los trabajadores, con los constructores que están remodelando, que están arreglando, restaurando los edificios precolombinos.
o lo comparo con los primeros constructores americanos que hacían esto, el material del lugar, la mano de obra del lugar y luz y aire naturales siempre. O esto que han hecho los primeros peruanos, estos son los de Chavín de Huántar, 5.000, 4.000 años de antigüedad. O esto que es Caral, 5.000 años de antigüedad. O esto que es la huaca que hay en la casa del arquitecto Longi, en la parte de arriba, ha salido esta huaca, que es del año 2025. Y que yo estoy absolutamente maravillado de lo que estamos haciendo con una persona. Todo esto lo hace una persona. Él vive ahí donde ven esta luz, ya se ha mudado a otro cuartito porque vamos a construir la parte alta. Esto es lo que está construido hasta ahora. La parte alta es esta. Esto es lo que está construido hasta ahora. Esto voy a construir apenas regrese. He venido a Estados Unidos para conseguir un poco de plata y ya tengo la plata para hacer eso. No la voy a tocar para nada excepto para hacer eso. Y esta es una de las mejores obras que he hecho, la parte escultórica, arquitectónica, el interior y el exterior de esto que le llamamos el Ushnu, que es mi interpretación de, ven arriba hay como dos tronos para el Inca y para su mujer, para ver lo que han hecho, lo que han construido. Entonces, le permitiré a la gente que venga acá, se tome una foto, se sienta Inca, porque necesitamos Incas modernos, porque nadie quiere ser Inca. Amamos, respetamos, estamos muy orgullosos, pero nadie quiere ser Inca. Parte del proceso de colonización, parte de lo que explica la filosofía de colonial de Aníbal Quijano. El interior es así. Este es el interior de esa pequeña cosa. Y yo estoy absolutamente fascinado. Y esto va a ser la mejor obra. Esta es la mejor obra que he hecho. Este pedacito. Ya lo tengo, pero ya está, ya compré la madera. Mi constructor y socio Héctor Suaznavar está enamorado del proyecto y lo vamos a hacer igualito y mejor. Y más o menos va a quedar así. Y lo certifica, hablando de certificación, este señor es un doctor en arquitectura, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, que un chamán peruano muy conocido le entregue este cerámico, que es un cerámico 1.000 años de antigüedad, un cerámico Paracas, y le dice, hay alguien que está trabajando que tú lo debes encontrar. Hablando de sensibilidad, hay alguien que está trabajando que tú debes encontrar. Cuando Gorky, que es el nombre de él, se entera porque me sigue o me ve o lo que fue, se entera y ve esta maqueta y dice, el hombre que está haciendo eso que el chamán quiere es Longi, me busca y me dice, este es el encargo. Te toca hacer la arquitectura, mostrar la arquitectura, sentir la arquitectura peruana contemporáneo. Entonces, no es un antojo que yo tengo, es lo que me toca hacer. Y ya hemos hecho la ceremonia y ya tenemos esto construido. Esto no es maqueta, esta es una foto desde el dron. Esto ya está construido. De las tres casas, a la casa Pachacamán le falta un poco de trabajo paisajista. La casa Chulpas, que es donde yo vivo, está todo, hasta el último rincón diseñado. Y me siento tan feliz en esta casa y cómo la extraño. Estoy 2 semanas y pico lejos de esta casa y le mando besos. Y le digo, te extraño, como que fuese mi mujer. Realmente la extraño. Y la extraño más que a una mujer. Y es esa sensibilidad, no sé. Y el Ushnu, que es la tercera cosa que estamos haciendo, es esta de acá, arriba, y que se ve así desde arriba. Y ahí está la casa número 1, la casa número 2 que les he presentado, y la casa número 3 que se completará así. El Palacio Inca arriba y lo que nosotros estamos haciendo abajo. Y esto ya es el desarrollo del proyecto. La casa construida con lo que se va a construir. Y acá hay 10 dormitorios por 2 alumnos cada uno. Son 20 chicos que van a venir a vivir acá en este Talíes en peruano. En este primer tambo. Va a haber otro tambo en Cusco, otro tambo en Huancayo, de repente otro tambo cerca de Bogotá, de repente otro tambo de cada sitio donde haya, por Brasil. Por Argentina ya hablé en San Juan, en Mendoza. Y esto es la arquitectura inca que quiere volver a ser apreciada por la arquitectura latinoamericana.
Esa es toda la intención. Y entonces digo, el mayor sueño que tengo es que entiendan mi intención como arquitecto. No quiero que me den premios ni nada, quiero que entiendan la intención que tengo. Y la intención que tengo se entiende en un contexto como el que estamos ahora. Si no se entiende en un sitio donde se va a certificar el espíritu, se va a certificar lo que no se entiende, se va a certificar las emociones, más emoción que esto, que es el proyecto de vida. Simplemente ahí están los dormitorios de los chicos y arriba está, este es como un sitio de meditación, pero va a ser el último sitio que voy a ocupar. Acá voy a morir posiblemente, sí, ahí voy a morir. Y saber que vas a morir ahí, qué emoción, ¿no? Sé dónde van mis cenizas. He hecho las pendientes de las rampas para que puedan llevarme en silla de ruedas si es que me toca, ojalá que no quiera, ojalá que no me toque, pero... Y estas son las habitaciones de los chicos. Y estamos soñando y se está construyendo. Y esto lo va a hacer una persona. Y ya estamos acá. O sea, no es que la parte difícil y esta parte es más fácil. Y de vez en cuando nos ayuda una máquina, porque ya el hombre pues está cansado. Uno, esta es la parte de la casa que estoy habitando, que se conecta con la parte alta de esa manera. Ahí está la puesta del sol, que el mar está más allá. Ahí estoy yo tomando la foto de esta foto, desde los techos de donde vivo. Y los techos de donde vivo meten la luz dentro de la casa y se meten dentro de la casa donde también entra la naturaleza, vista de abajo hacia arriba, esta parte que es la parte de la oficina, donde se va a la oficina, o lo que era la oficina, lo que queríamos que sea la oficina, pero ahora mi oficina es virtual, totalmente virtual. Ahí están las memorias de la familia y está el sitio que siempre pensé que venían estudiantes, que siempre venía gente a quien le importaba lo que uno hace. Y en esa mesa, que es una mesa que hice, es el primer proyecto, es lo primero que hice cuando llegué al Perú hace 31 años, de regreso a Estados Unidos. Y ahí donde está esa piedra es una piedra inca de un muro inca que tapa un huequito donde van las cenizas. Entonces, en este momento, esta es la sala de mi casa, pero también podía ser el sitio donde hay una especie de velorio, una ceremonia de cenizas. Yo no sé qué pasa cuando uno se muere, ya no hay control, pero yo quiero imaginar que en ese momento, y siempre que estoy ahí y que cuento esta historia, digo, es tan lindo estar presente tantas veces en lo que uno quisiera que sea su último momento. Esas son las emociones de una casa. Esa es mi casa. Ese es el sitio donde voy a dejar las cenizas, donde me gustaría que estén las cenizas. Es el sitio donde me gustaría que vengan las mujeres que he amado, que han sido una, dos, tres, cuatro, cada una con su celular y con la música que escuchaba con cada una de ellas, y quisiera que todas las músicas se junten y que hagan una sinfonía increíble. Conté eso una vez y había un cineasta y un músico y me dicen, vamos a hacer la película. Deme las músicas de esos cuatro amores. No sé si fueron cuatro, recuerdo bien dos, pero podría buscar un tres y cuatro para que el compositor mezcle estas músicas y haga una melodía como el Requiem de Mozart. Y pienso todo eso y puedo hacer, soy inmensamente feliz en esa casa, siendo yo el que la hizo, yo el que la habita, yo el que la construye. Y lo mismo recibo de los clientes a los que le he dicho casa. Verónica no está más feliz de lo que yo estoy acá, está tan feliz como yo en mi propia casa, ¿no? Entonces, ser feliz y hacer feliz, ¿no? Ahí está los chicos en esa ceremonia. Y esa mesa fue hecha para el teatro, ¿no? Aquí está en el teatro, aquí está en la casa y en su destino final, aquí está en el teatro. Se hizo la obra El Rey Lear en el Teatro Municipal, se quemó y en las ruinas hicimos eh, y acá está en la sala de mi casa, a mediodía, un día determinado, llegue exactamente la luz de arriba que cae exactamente en ese sitio. Ahora está acá, este es el contenedor de esa mesa, así como se ve de arriba, con la piscina, la sala de... Y este es el plano de la casa, que si lo comienzo a pintar, aparece mi cultura. Este es el interior de la casa, mi cultura, los colores de la pintura de Fernando de Cislo, el tamaño peruano, un monstruo.
Casi siempre termino ahí y ahí se termina y es una manera de decir, así siento cuando hago lo que hago, así siento, quiero compartir lo que siento por lo que hago. Esa es la única razón. Esa es la única razón por la que hablo y obviamente que sintiendo como siento, tengo que seguir ese instinto de que si apareció un chamán y le dijo a un director de una escuela de arquitectura que me busque, ¿cómo no voy a creer? No voy a decir no, esas cosas. Tengo que creer y tengo que creer que tengo muy poco tiempo ahora porque me quedan 13, 14 años de trabajo y tengo tanto por hacer. Y ahora casi siempre soy la persona mayor de cualquier reunión donde vaya y eso como que me asusta un poco, no, mejor dicho, me emociona, me apura un poco, ¿no? Y bueno, con esto, que no pensaba presentar todo, pero gracias por escucharlo, podemos conversar todo lo que quieran, pueden hacerme las preguntas que quieran porque ya me conocen. Bueno, vamos, mientras tanto, a levantar la mano los que quieren preguntar algo, pero mientras tanto, Luis, cada material que uno lleva a un lote virgen, pues de alguna manera llega a convivir con ese lote que antes estaba solo, ¿no? Es decir, ese material llega a invadirlo, por llamarlo de alguna manera. El uso de materiales pues tiene un impacto en la percepción del espacio. Claro. ¿Cómo selecciona usted los materiales en función de esa experiencia sensorial que desea generar? Hay una cosa que aprendí no hace mucho, bueno, quizás si Paula ha sido mi alumna, ella, y si ha sido mi alumna de arquitectura verde, ella sabe que la única condición para conseguir arquitectura sustentable es que en lo posible trabajar con el material del lugar, en lo posible trabajar con la mano de obra del lugar y obligatoriamente llenar de luz natural, o sea, del sol y del viento cruzado en todos los ambientes que se diseñen. Esas son las tres únicas condiciones. Por lo tanto, el material en lo posible debe salir del lugar. El sitio me dice qué material usar, ¿no? Y en la última obra, todo lo que hacemos es usar la piedra y la mano del hombre que vive ahí. Entonces es lo sostenible por excelencia. Y claro, ahora estamos haciendo esta escultura que viene de concreto porque toca ser ya más escultor, toca usar algo de técnica, pero el material te lo da el lugar. Y después tú le preguntas al lugar, ¿qué más puedo ponerte? Exactamente igual que una relación de persona. A la dama que respetas y amas le dices, ¿y qué más puedo hacer por ti? ¿O qué más te puedo hacer? ¿A dónde más te puedo llevar? ¿Dónde más te tengo que dejar? ¿Cuánto espacio tengo que preguntarle siempre? Y es igualito con el sitio, ¿no? Y el sitio te va a decir, ¿para qué me vas a traer piedra del otro lado del mundo si aquí hay una piedra que está acostumbrada a vivir conmigo? Y eso no lo entiende mucho el sistema económico, ¿no? Porque todo es negocio, vender y tal. Felizmente se está hablando mucho de la arquitectura sustentable, ¿no? Y entonces la cuestión de las emociones también va por ahí, ¿no? En el libro Sentir Arquitectura comentamos mucho eso porque el libro es la transcripción de todo lo que he hablado en los últimos 20 años. Que ha habido un estudiante que se ha dedicado en grabar cuando era estudiante, ahora ya es profesor y es ya todo un personaje de la arquitectura en Perú. Y es su obra, porque ha transcrito lo que yo hablaba y le ha dado una estructura, yo le he revisado, me ha parecido bien y ya está. Y entonces cuando leo ese libro y cuando veo los dibujos y la lógica que hemos usado, digo, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido esto de que conversar con el sitio, percibir al sitio, leer el sitio, leer la cultura del sitio, leer las emociones del sitio. Oye, casa, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te veo tan linda? Oye, casa, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan triste? ¿No? Obviamente vas a una casa a la vez que no, ni la han limpiado ni la han habitado, está triste. Y la casa te dice, oye, me hicieron para, me hicieron, estoy esperando el amor, no llega. El amor es el habitante que tenía que habitarla, es la familia que tenía que habitar, y no llegan. Y me estoy haciendo vieja, y no llegan. Y me estoy muriendo, y no llegan. Porque las casas se mueren cuando no son habitadas. La arquitectura se muere cuando no es habitada, salvo alguna circunstancia muy especial. Como la casa Pachacamac, la primera que he presentado, la casa enterrada, todavía no está habitada. Sigue esperando a sus
a los dos filósofos que piensan habitarla para morir. Todavía están, no, son más viejos que yo, pero yo ya la estoy habitando la mía, ¿no? O sea, yo la estoy disfrutando y estoy soñando con el día que me entierren o que me velen y que ojalá que haya esa composición de las tantas canciones. Esa es una fantasía hermosa, versus decir cómo será el día que me vaya, ¿no? O sea, eh, entonces, si vamos a la pregunta, los materiales, te lo dice el sitio. Las circunstancias de vida, lo que estás viviendo, también te ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y no constantemente preguntar, ¿qué prefieres, madera o bambú? Oye, pero el bambú está muy lejos, entonces madera. Y la madera, la única que puedo aceptar es una que sea tan dura como yo, que soy una piedra. No me puedes traer una madera fina, porque con la piedra va a ser no nos vamos a llevar bien. Tiene que haber algo intermedio. Nunca debemos estar tan juntas, ¿no? Y ahí comienza ese diálogo y ayuda mucho pensar así porque puedes comunicarte con la gente que no es tan culta. Y la gente que no es tan culta finalmente es la que ejecuta las obras de arquitectura. Luis, hay un concepto que es el concepto de vacío. El vacío, pues, finalmente termina siendo transformado por la materia, ¿no? Ujú, El vacío no es simplemente pues, la ausencia de materia, sino un recurso que permite que los elementos construidos como que cobren más protagonismo. Muchas veces los ujú, arquitectos no tenemos en cuenta el vacío, ¿no? Y cómo lo estamos transformando. Entonces, el vacío permite que las personas perciban el espacio, ¿no? Que lo recorran de manera fluida. Los espacios amplios pueden generar calma, mientras que los espacios reducidos pues provocan alguna sensación de intimidad o incluso de opresión, dependiendo del diseño, ¿no? Este concepto de vacío, muy importante en la arquitectura japonesa, pues enfatiza la simplicidad, meditación y la conexión con el entorno, ¿no? El vacío, pues, no, muchas veces o siempre es conexión, ¿no? Pero los arquitectos, pues, no lo trabajamos o a veces no le damos importancia. Entonces, muchos de sus proyectos vemos cómo el vacío juega un papel importante, un papel tan importante como la misma materialidad del edificio, como el mismo edificio. ujú. En la neurociencia sabemos que el espacio abierto puede generar emociones como calma o asombro. ¿Cómo trabajas con el vacío en tus diseños para potenciar esa experiencia arquitectónica? Y he leído sobre el vacío en tu obra también, ¿no? Ujú. El vacío lo entiendo como uno de los intangibles que tiene que tocar el arquitecto para hacer arquitectura. O sea, la tarea del arquitecto es convertir los intangibles en tangibles. O sea, lo que no, lo invisible en visible. Esa magia es la que tiene que hacer el arquitecto. Entonces, el vacío es un intangible, no existe. Lo que existe es el lleno. Y la arquitectura es un equilibrio perfecto entre el lleno y el vacío. Entonces, el que no existe, el equivalente al interior al alma, es el vacío. Entonces, el vacío es el que en la composición, en la dualidad de la composición, el vacío es el que le da alma al lleno. Es la pareja del lleno, ¿no? No pueden ir separados. El vacío y el lleno van juntos. Entonces, pero cuando yo lo observo como el que no existe, porque no existe, uno lo hace. Es un hueco, hiciste el hueco, hiciste un vacío. O pones dos muros y creas un espacio, que es el vacío. Y lo juntas mucho y ya es una sola, es un lleno. Lo separas un poquito, sigue siendo lleno, hasta que hay un momento en que se separa exacto. Y hasta ahí, y si lo separo más, ya se perdió el vacío, ¿no? Entonces, es un poco como esculpir el vacío. Es Sí, como de lo que siempre digo, como imprimir, no es imprimir, es como tatuar el alma. pero Luis, si el vacío no existiera, no pudiéramos transformarlo. Y me llama mucho la atención en tu obra cómo transformas el vacío con todas esas formas de la cultura peruana, de los incas, cómo ese vacío se transforma y genera unas formas sensacionales. Si vemos no lo lleno, sino el vacío, Ajá. daría una forma diferente, ¿cierto?
Sí, sí, pero a ver, es casi como hablar de Dios. Y ahí es donde viene la parte espiritual, pues, ¿no? Es casi como hablar de Dios. Me dices, ¿cómo puedes decir que no existe si existe? Es casi como Dios. Dices, está en todo lugar, pero no lo veo. ¿No lo ves? ¿Cómo puedes decir que no existe o que existe si no lo veo? Igual, ¿no? El vacío no existe. El vacío lo hacemos. Existe, mejor dicho, en todo. O sea, realmente vivimos en un vacío que si quiero controlarlo no sé, con la atmósfera, pero el momento que haces un hueco, ya creaste el vacío. Las plataformas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? César Entonces, por ahí había levantado la esculpir el mano. vacío es lo interesante. Y solo lo puedes esculpir usando llenos. Sí, o sea, podemos el vacío. Claro. Bueno, César, ¿ibas a preguntar algo? Sí, pues quedó Luis muy admirado de esa arquitectura que no es tan, que esa arquitectura que nosotros no acostumbramos a ver por acá. Es una arquitectura muy del lugar, muy del Perú, muy excelente, realmente. Básicamente, no tengo más sino que admirar. No había visto yo, no conocía la obra de Luis y me alegra mucho porque en este momento estoy en el plan de trabajar lo que es la neuroarquitectura y esto hace parte de eso, que es la sensación de cómo el cerebro y cómo el Ujú, cuerpo siente todas esas emociones que veo que Luis las siente en su propia vivienda, en esa propia construcción muy típica y muy personalizada. ujú. Me parece excelente su obra, Luis. Y me alegra, realmente no conocía, pero pues eso voy a profundizar más en conocer más su obra. Y lo Muchas felicito. gracias. Muchas gracias. Y lo de la neuroarquitectura. Y yo, por ejemplo, me la entiendo desde la existencia de las neuronas espejo, que son las que hacen que nosotros conectemos las experiencias sensoriales intuitivas de nuestra vida, de lo más elemental de nuestra vida, las conectamos con cosas nuevas. Total, Lex, todo es ¿no? basado Exacto. en la Ujú. experiencia que tiene el La cuerpo. experiencia y que el cerebro tiene estas neuronas espejo que captan esto y lo conectan con el siguiente. Eso a mí Exactamente. me hace entender todo lo que habría que entender de la neuroarquitectura y, y, y como le digo, es una cuestión casi de percepción casi elemental, ¿no? Pero Ujú. por supuesto que hay explicaciones mucho más trabajadas, mucho más académicas que las respeto muchísimo. ¿Alguien más desea aprovechar y preguntar algo, Luis? Conversemos con Luis. ¿Voy yo? Dale, Paula. Paola. Ah, ok. No, que nunca como en esta clase pude Paula. ver el tema de esto de que decía Nelson de Gerson del vacío, ¿no? Pero como que esa mano invisible, el ambiente, ¿no? Esa mano invisible que nos está moldeando todo el tiempo y de golpe vos encontrabas algo que habías hecho y encontrabas el referente después, ¿no? Entonces eso de que tomamos la energía de nuestros ancestros y somos un vehículo para poder darle forma a otra cosa, pero que está todo junto, porque de golpe veía una obra antigua, ¿no? Basada en algo antiguo, pero a la vez veía como una ciudad, como una nave espacial, en la misma obra. ¿Entendés? Se encontraba y nunca escuché tanto hablar por ahí de la muerte, de cuando nos vamos a ir, pero la obra era, era la prolongación de una montaña. Entonces como que todo eso me emocionó un montón porque es como como si hubiera estado viendo todo el tiempo una obra de arte que habló en esta clase. La verdad que me encantó. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muchas gracias. Leonardo. Hola Luis, hombre, felicitarte y decirte que me da envidia, pero de la buena, de ser la persona tan afortunada que vives en tu casa, la que tú quieres. Te felicito, hermano, que Dios te bendiga esa oportunidad que tienes. Y decirte que experimenté mucho lo que
tú experimentes en tu obra. Yo antes de ser arquitecto, pues yo vengo de una familia pues muy humilde y a mí me tocó hacer albañil. Bien. Entonces yo te sabía tirar pañete, yo sabía, y eso que dices tú se puede compenetrar con los materiales. Tú puedes tocar una pared y la pared te habla. Tú puedes Ujú. tocar inclusive la arena con la que tú vas a trabajar y eso te habla también. Entonces te entiendo todo lo que tú estás diciendo y te felicito, hermano, de corazón. Que Dios te bendiga ese gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Y es tu casa cuando vayas a Lima. Ahí estoy. Hombre, gracias. Muy amable, gracias. Usted es un constructor, usted es alguien que entiende eso. Cuando dice que se agarra la arena y tú sabes que la arena te dice, Correcto. quisiera entrar en tu obra, pero tengo un poco de sal. Pero ¿cómo quisiera entrar en tu obra? Sí. Entonces tú le dices al que la trajo, al que trajo la arena, le dices, ¿de dónde la trajiste? Que no quiere entrar, que no quiere participar. Entonces te dicen que es medio brujo este señor, ¿no? Y la traen de otro sitio y te están vendiendo, Sí, como se sí. dice, gato por liebre, y eso es de todos los días, ¿no? Somos pues así, somos Oye, así. a mí me han dicho a mí me han dicho, ese arquitecto está loco, coge las cosas y hablas con él. Me entra todo de loco. Claro, claro. Pero es Pero muy bueno que qué rico haya, tener esa sensibilidad. ese es el tipo de locura que necesitamos, por eso yo siempre hablo de esa, de esa, de ser respetuosamente incorrectos, porque ser solamente correctos nos lleva a mantenernos en la mediocridad. Para salir de la mediocridad tenemos que romper ese nivel de correcto. Está muy bien hacer cosas correctas, pero hay que sobresalir. Claro. Y eso solo se logra siendo incorrecto, pero respetuosamente incorrecto, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, el mensaje a mis estudiantes es ese. Ustedes pueden hacer, cuando diseñen, pueden hacer lo que les da la gana, siempre y cuando no le falten el respeto a nadie. Listo, hagan lo que quieran. Y Así es. suficiente, ¿no? Así es. Gracias, Leonardo. Bueno, ¿Alguien desea intervenir? Bueno, Paula. Gerson, es justo para comentar algo que el arquitecto Loñi decía, ¿no? Con respecto a los materiales, ¿no? Que uno identifica el lugar y el lugar nos dice qué materiales utilizar por la misma zona, el mismo ambiente en el que estamos. Y no solo es para la construcción, que es lo que aprendí del arquitecto Loñi, sino también es para la vegetación, ¿no? El respetar la vegetación natural del lugar que nosotros encontramos y que crece naturalmente por la humedad, por el ambiente, por la atmósfera que la contiene y que no necesitamos importar o traer otro tipo de vegetación para lograr complementar la obra arquitectónica que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Eso te quería comentar y bueno, yo feliz y orgullosa de tener al arquitecto Longi como peruano. Muchas gracias, Paul. Bien, ¿alguien más? Buenas tardes, yo quisiera agregar algo. Mm, Muy bien, buenas tardes, me presento, soy Ani Guerra de Guatemala. Ya el arquitecto César Chávez me había mencionado. Pues primeramente, muy interesante la conferencia. También comentarle que pues, su conferencia es como, no sé, a uno lo saca de su área de confort. Yo soy una persona sí, que ve alguna casa, alguna construcción y lo primero que hago es estar tocando paredes, materiales, todo porque todo es muy diferente. Uno se cambia de ambiente y los ambientes pues le transmiten cosas a uno, ¿verdad? Los ambientes son para habitarlos y para existir uno mismo. Entonces, sí, muy interesante todo esto, felicitarlo y qué bueno poder estar acá con usted, ¿verdad? Muchísimas felicidades y gracias. bien. Luis, pues desde la certificación Confort buscamos que los espacios favorezcan el bienestar y la salud. Esa es la esencia de Ujú. esta certificación. ¿Qué elementos consideras esenciales para conseguir para conseguir un espacio que realmente haga sentir bien a las personas? Eh,
¿Qué consejo les daría a los arquitectos que buscan diseñar espacios que se sientan, que conmuevan, que lo llenen, que estén llenos de sensaciones y que realmente impacten en la vida de las personas? Nuevamente, recurrir a los intangibles, ¿no? A las cosas que existen pero no existen, el infinito, buscar el infinito. ¿Con qué encuentras el infinito? Buscar la luz, manejar la luz natural, manejar el aire, ventilar cada ambiente, pero buscando el infinito. O sea, viene el aire, atraviesa tu espacio y se va por arriba. Y la luz viene de arriba, atraviesa tu espacio y llega abajo. Cuando se comienzan a juntar estas cosas, uno comienza a diseñar espacios sin límites, espacios que nunca terminan, espacios que están en búsqueda del infinito, que siempre te llevan a una cosa y a la otra y a la otra, ¿no? Para mí, la conexión espacial en la arquitectura es fundamental y la conexión espacial solo se da a través de llenos que forman espacios, ¿no? Los vacíos son públicos y los llenos son privados, para mí, digamos, en la arquitectura en general, ¿no? Entonces, privado y público, semiprivado, semipúblico, grande, chico, flaco, gordo, ese tipo de composición, o sea, la dualidad, manejar la dualidad, pero con los intangibles, con el sol, con el viento, con el infinito, con el silencio, con la luz, ¿no? Entonces, definir una atmósfera, un espacio, por ejemplo, como la atmósfera entre el silencio y la luz. Ya con eso dices, ¿y qué es lo que está buscando, arquitecto? Es que estoy buscando un espacio que sea la atmósfera entre el silencio y la luz. Quien le entendió esto, quien se emocionó con eso, es un buen cliente. Quien no lo entendió no es un buen cliente, hay que comenzar a darle vueltas. Es un cliente un poquito más exigente porque uno va a tener que, ¿en qué momento el cliente le entiende a un arquitecto a ese nivel? Después que lo ha enamorado, que lo ha acariciado con todo este tipo de conceptos. Da la casualidad que cuando uno se va volviendo viejo ya lo conocen por eso, entonces viene el cliente sabiendo que tú vas a entregar algo. Pero lo increíble es cuando no te conocen y comienzas a hablar estas cosas. Dicen, este tipo no va a ser una casa, este está hablando cualquier cosa. Mejor alejémonos. Entonces dices, aléjate, ¿no? Y después vuelven, dicen, buscamos a alguien a quien le entendíamos, pero ahora queremos que haga algo que no entendemos. Porque yo les digo a los clientes, por ejemplo, usted como cliente no puede tener idea de lo que le puede hacer un arquitecto. Entonces, por favor, trate de no decirme qué cosa es lo que quiere. Simplemente piense, simplemente comparta, simplemente hable, por ejemplo, de la música que le gusta, su libro favorito, la serie, el momento favorito, esos momentos en que uno ya estuvo en otro lugar. Ese momento en que usted dijo alguna vez, ¿cómo quisiera que este momento no pase nunca? ¿Quién no ha vivido ese momento? ¿Cómo quisiera que este momento no pase nunca? Y a mí me pasa todo el tiempo. ¿Cómo quisiera que este momento que hemos compartido no pase nunca? Porque me siento bien. Y si hago de eso mi vida entera, entonces ya vivo en otro nivel, ya vivo en otro mundo. Después me voy a dormir, aquí está mi cama, diseño un poco, me concentro, busco a Dios y me dice, pues eres una extensión mía, eres una extensión mía, eres un fragmento mío. ¿De qué te sorprendes? Dice, entonces le dices gracias, ¿no? Esa es la lógica que yo tengo y eso me emociona mucho y a estas alturas de la vida le agradezco pues a la vida misma que haya gente que, como Gerson, que me conoce y que me invita, porque no hay muchos Gersons en el mundo, ¿no? Porque Gerson se toma sus atributos y dice, bueno, él dice, y yo puedo invitar a esta persona. Hay otros profesores que se sienten un poco inseguros de invitar a alguien que puede, las universidades totalmente eh, estructuradas, tienen mucho miedo de invitar a alguien que les revolotee el gallinero, porque les va a cuestionar, simplemente con esto que hemos hablado, les cuestionamos todo a los academicistas completos, a los 100% academicistas, los haces temblar y dicen mejor que se vaya o nos quedamos sin chamba.
Entonces ahí uno tiene que decir, no, 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 lo que tú haces es perfecto, simplemente lo mío es un complemento. Es algo que también te podría ayudar. Algunos en 1%, a otros en 100%, pero encontrar eso, ¿no? Y por ahí Bien, es que va la cosa. vamos con esta última pregunta para cerrar. En el chat tenemos a Niels Aldair. Nos dice que arquitecto Longi, la arquitectura de cada uno de nosotros nace de nuestras vivencias de niños, ya que en estos momentos descubrimos el mundo en sí, las cosas que nos marcan de manera eterna, ya sea consciente o O inconsciente. inconsciente. ¿Cómo recordar algo ya olvidado para poder impregnarlo en nuestra arquitectura? Yo creo que es imposible. Muy bien descrito lo que ha dicho. Es eso. Pero no es la tarea no es buscar qué me impresionaba creo que la tarea no es buscar qué me impresionaba de chico, o si la mamá decía, mira, me tenías loco con esta Puerta del Sol, o no sé. Yo lo de la Puerta del Sol, por ejemplo, de la cultura tiahuanaco, siempre la tuve en la cabeza por alguna razón. No la entiendo y siempre busqué plasmarla por algún lado, por algún lado. Y ya lo estoy haciendo conscientemente ahora. Pero casi siempre he encontrado los conceptos tardíos, o sea, los que descubres después. Y ahí es donde yo confirmo que sí, casi todas las vivencias de niño han sido fundamentales en la arquitectura que he creado, porque lo que tenía que crear lo he creado ya, o sea, a la edad que tengo he hecho creo 20 casas y algunas cositas más, nada más. Y ya no me preocupa el no hacer un proyecto grande o una torre en Manhattan, que eran los sueños de grandeza que teníamos todos los arquitectos. Ya no me importa porque creo que me ha tocado hacer lo que me ha tocado hacer, porque me crearon para hacer esto, no para hacer lo otro. Y con eso estoy tranquilo, ¿no? Entonces, definitivamente el encontrarse consigo mismo hace que uno se vaya a la niñez. Yo siempre sentía cuando diseñaba en mis 30, cuando estaba en los 30, que trabajaba acá en Estados Unidos, y era diferente, era raro, era muy, muy buen diseñador conceptual, pero no entendía por qué hacía lo que hacía. Que cuando me sentía feliz y nadie me molestaba y seguía diseñando, me sentía como un niño, me sentía que estaba jugando. Y lo único que podía decir, me he sentido como un niño. Ahora sé la fuente, esa fascinación por Tutankamón, por las pirámides, por la tumba, por lo que significaba profanar una tumba de este faraón, lo que significaba meterse en algo, era una cosa pero fascinante. Y claro, en la mejor obra que he hecho, en la que más premios me ha dado y tal, la Casa Pachacamac, ahí está. Pero eso no fue consciente, ¿no? La pregunta es muy buena, ¿cómo hacer? ¿Cómo ser consciente? Bueno, si ya somos conscientes que nuestra niñez puede producir las vivencias de las niñas pueden producir buena arquitectura. Entonces, un poco, el maestro Baraco hacía un curso que se llama Memoria y les pedía a los estudiantes que escriban sus recuerdos del primer día de clase en el nido, en el kindergarten. Y escribía y él leía con el alumno y le subrayaba algunas cosas para hacerle recordar los momentos que eran más en los que el maestro con su sabiduría sabía que se conectarían con su niñez. Y los resultados son unas obras increíbles, casi de psicoterapia. Intentamos hacer ese ejercicio en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, y casi nos denuncian, ¿no? O sea, era meterse demasiado en la cabeza y en la vida de los estudiantes. No nos permitían, en nuestros pueblos felizmente nos permiten eso, que tú le puedes decir a alguien, ven, 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 siente conmigo. Imagínense qué tal pretensión, te voy a enseñar a sentir. No, no es posible. O sea, quiero que sientas conmigo. Como lo que decía Barragán, no me pregunten cómo lo hice, vean lo que vi, sientan lo que sentí, toquen lo que toqué, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Hay maneras de compartir el ser niños. Cuando yo cuento las cosas que cuento, que cualquier persona racional diría, ¿qué le pasa? Si sacamos fragmentos de la conferencia y las sacamos de contexto, son barbaridades. Podían ser barbaridades, pero cuando se juntan, hacen una película completa, ¿no? Entonces, es un poco la invitación, la pregunta, la última pregunta me parece
interesantísima y súper buena, porque ya se está preguntando, ¿cómo hago para encontrar mi niñez? ¿Cómo hago para encontrar lo que hacía en mi niñez? ¿Cómo hago para saber en qué momento fui consciente? ¿En qué momento conseguí el estado de conciencia? Cuando eres consciente. Yo lo conseguí en mi cumpleaños de 6 años, 6 de febrero del 60, de 1960. 6 años de edad, no nos tocó ir en febrero a la playa, nos quedamos en Juliaca, que es un pueblo en los Andes, en el altiplano peruano, y aburridísimos para todos, pero para mí era estar en el canchón buscando clavitos, haciendo cosas, y comencé a hacer cosas que son muy similares a las que hago ahora cuando hago maquetas. Tenía 6 años y ese es el estado de conciencia. El estado de conciencia, fui consciente de lo que podía crear, podría decirlo, pero en realidad fui consciente que me divertía. Y si es que uno no se divierte cuando diseña, entonces no debería diseñar. Finalmente, el trabajo debe ser una especie de diversión, es aquello para lo que Dios te ha hecho. Y el creador no te puede haber hecho pues, para torturarte la vida. Si me ponen a mí como médico, de repente como cirujano podría hasta aprender el oficio, pero que me pongan, no sé, como ingeniero, como contador, yo intenté ser ingeniero y soy tan malo en matemáticas que no pude. Y intenté ser ingeniero, no intenté, solo pude ingresar a, a la Facultad de Ingeniería. ¿Por qué? Porque como no leo, yo no puedo dar buenos exámenes escritos. Me he pasado la vida tratando de pasar exámenes, nunca los pasé. Ahora sé que es porque no leo. Trato de leer, no lo entiendo, se pasó el tiempo. Desaprobado. Y ahora a Harvard le estoy pidiendo para los exámenes del doctorado decir, no, todo hablado, todo habladito. Por favor, permítanme las condiciones, ¿no? Entonces, se imaginan una entrevista con el director, que es un joven alemán de unos 45 años, y viene un peruano viejo y que le dice, quiero estudiar el doctorado en su programa académico. Doctorado en diseño, pero no leo, quiero hacerlo sin leer. Cuando dije eso, parecía que dijo, ¿de dónde ha salido este loco? Y me tomaron 2 horas hablar y tal, finalmente aceptó algo. Y ahora parece que él me pidió que busque profesores que acepten conversar conmigo, en vez de dar simplemente los temas, que converse conmigo. Y es muy difícil. Y ahora que uno puede conversar con la inteligencia artificial, ya no me importan los profesores, porque a la inteligencia artificial le preguntas lo que opina todo el mundo y te lo dice y te lo resume. Entonces, mis conversaciones con la inteligencia artificial, porque yo aprendo a través de la conversación, mis conversaciones con la inteligencia artificial son de una sabiduría, pero absoluta. Y creo que es así como voy a hacer ese doctorado. Entonces, es diferente, sí, porque soy diferente, porque soy único, como somos todos, ¿no? Esa es una otra de las cosas que siempre digo cuando empezamos una conferencia. Soy único, perdónenme, a veces voy a parecer raro, pero soy único, igual que todos ustedes. Si ustedes no se consideran únicos, si nosotros no nos consideramos, todos tenemos huella digital diferente, todos tenemos nariz, pero ninguna es igualita, ningún ojo es igual, nada es igual. Esa es la belleza de la naturaleza, esa es la belleza de la creación de Dios. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que ser todos ovejas de un rebaño sin pastor? Que ese es el sistema. Seamos ovejas de un rebaño con pastor, que es cuando entiendes la divinidad, la que tú quieras. Y ahí estamos, con eso estamos, yo por lo menos salvado, entiendo, mis decisiones son sabias, porque somos viejos. Los viejos lo que tenemos es sabiduría, tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo. Sí, te estás volviendo viejo, pero cada vez más sabio, ¿no? O sea, dice, ¿podría conquistarte con mi sabiduría? Me dice, por supuesto, me puede conquistar con tu sabiduría. A la arquitectura, a cualquier director de cualquier, en una cancha de fútbol, en un auditorio o en una cena con una dama, igualito. La sabiduría pues, es el mayor regalo, ¿no? Y sabiduría con La talento. sabiduría. Sí. Bien, Luis, la sabiduría pues es lo que nos has dejado esta noche, ¿no? Ujú. No, Yo creo la hemos que compartido. Ustedes me han dado mucho escuchando. hemos compartido Tener tanta gente y nos inteligente, vamos a brillante, acostar. mayor, que escuche, porque los he visto, los he estado viendo. Gracias por compartir la cámara.
Cuando uno ve a quien escucha, entonces Uy, uno sí. comienza a decir, ¿no? Entonces esto es de grupo. Lo que se ha logrado hoy día es porque estamos juntos, pensando lo mismo. Si no, esa es la energía, y esa energía es Dios. Lindo. Entonces nos vamos como siempre con muchísimas enseñanzas, con muchísimas inquietudes. La verdad, pues nos deja unas reflexiones muy profundas sobre cómo la arquitectura no solo se construye, importante, ¿no? La arquitectura no solo se construye, sino que también se siente y se vive. Y muchos no entienden, no entienden eso de la vivencia de un espacio, a pesar de que somos arquitectos, ¿no? A pesar de que la verdad no siempre es así. Ujú. Entonces, agradecemos mucho, Luis, tu tiempo y conocimiento y haberlo compartido con nosotros. Esperamos para todos que esta charla pues haya sido muy enriquecedora para todos los que estamos en este proceso de sentir la arquitectura. A todos por su participación, pues los invitamos a seguir explorando cómo podemos hacer de la arquitectura una herramienta de bienestar y conexión con la vida, que es la verdadera esencia pues, de quienes estamos aquí, como les decía, en este proceso. Luis, pues hasta otra oportunidad, ¿no? Esperamos visitarlo en su casa, esperamos que la termine después de esos 10 años que lleva ahí dándole. Eh, y bueno, un gusto como siempre, pues haber compartido este espacio con usted. Muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido un placer. Igual lo he Gracias. sentido. Un abrazo, cuídense.